Tengo que decir que de todos los tipos de conspiranoicos que existen, toda la gente que tiene ideas locas del mundo, que si terraplanistas, que si reptilianos, que si fantasmas, que si la tierra hueca, los de los ovnis son los que mejor me caen. Seguimos entonces. Con la teoría del bosque oscuro. Ya dije, la teoría del bosque oscuro es uno de de las posibles soluciones a la paradoja de Fermi. Una de las más negativas, por así decirlo, de las más deprimentes también, de la naturaleza competitiva y egoísta del universo respecto a sus recursos finitos, y por tanto no vamos a querer comer todos vivos unos a los otros porque tenemos que ganarnos nuestro lugar en este universo inclemente ante nuestro sufrimiento. Es un poco... pero bueno, da mucho que hablar, así que vamos a ver esta de nuevo, de Paul Beltrán. La teoría del bosque oscuro, el aterrador silencio del cosmos, solución a la paradoja de Fermi. A mí no me gusta mucho esta teoría, la verdad. Porque tienen muchos problemas de planteamiento. Y me parece como un poco, de nuevo, fanfic de Wattpad para justificar ciertos principios científicos. Esto es el equivalente a un fanfic edgy de Wattpad de cómo funcionaría el universo. Por lo menos yo lo veo así. A mí me gusta el concepto. Bueno, en concepto es interesante como mínimo, pero no sé. Disculpen. Todo el universo respira la oscuridad, mas nosotros permanecemos iluminados. Un faro en las tinieblas del bosque eterno. Liu Cixin. Esto nace, si no me equivoco, la paradoja del bosque oscuro nace de un autor de ciencia ficción chino, que es justo este, si no me equivoco. Creo que es ciencia ficción, no me acuerdo si es ciencia ficción o si era físico o algo del estilo. Oye, Engel, te doy esta noción para que reacciones a una película rusa de 3 horas en blanco y negro y sin sonidos que sea en directo mientras tomas un café con matcha y 4.6 gramos de sal. Dale, dale, sí, dale. Está bien, ahorita. ¿Por qué para una especie que no tuvo contacto con otras razas tendría que tener miedo de las demás razas? Tendría que haber pasado algo malo a nivel galáctico que haya destruido algún orden anterior para dar sentido a que las demás razas tengan ese miedo. Bueno, Artanis, lo que postula el Bosque Oscuro con su teoría, es que es por la naturaleza misma de recursos finitos del universo. En el momento que una raza tenga sí, viene del problema de los 3 cuerpos, vale. En el momento que una raza tenga capacidad para hacer viajes estelares, significa que es una amenaza para consumir recursos que necesita tu especie para vivir en este universo. Por tanto, tienes que acabarla. Entonces nace de esa competitividad natural que tendría. Yo creo que la teoría del bosque tal y como está planteada solo sugiere en el endgame del universo. Solo surgiría en el endgame del universo, cuando de verdad no hay suficiente energía. Gracias Loesa también por la donación. Pero hay que tener en cuenta también, Loesa, que la teoría plantea se puede sustentar en el hecho de que no podemos abandonar nuestra galaxia independientemente del nivel tecnológico que tengamos. Y cualquier encuentro con esta especie será en nuestra galaxia. Por tanto, si tú quieres monopolizar los recursos finitos de nuestra galaxia, tienes que controlar los viajes interestelares. O sea, si es de una galaxia, la teoría cobra mucho más sentido porque ya si estaríamos una especie de tipo 3, ya si necesita ese monopolio completo de los recursos energéticos de su galaxia. No puede permitirse competencia de ningún tipo. Esa teoría tiene más agujeros en los que intenta arreglar. Como ciencia ficción no está mal, pero científicamente no tiene mucho sentido. Sí, yo estoy de acuerdo también, Ruby. Gracias por la noción. Yo estoy de acuerdo. Tiene muchos agujeros esta teoría. O sea, pero buscándole un poco ahí las triquiñuelas, siendo abogado del diablo para darle un poquito más tema interesante, voy a intentar buscar algún que otro argumento. El oscurantismo fueron como 200 años debido a la caída del Imperio Romano de Occidente. De hecho, en la Edad Media, fue en la Edad Media donde se volvieron a introducir conocimientos perdidos y a aparecer los primeros científicos. Gracias por la donación, Renyaku, y por la aclaración también. La verdad es que yo no sé mucho de historia, solamente digo por joder. Pero muchas gracias por la aclaración. Yo creí que era 500, tenía como la percepción siempre de que eran 500, pero vale. Pocos episodios en la historia del periodismo muestran tan bien el poder de la prensa como el torbellino mediático que se desencadenó en Estados Unidos a finales de los años 40. Un día de verano de 1945...
Bueno, de nuevo, el contexto histórico es muy importante. Finales de los años 40, plena guerra. Igual la teoría del bosque oscuro favorece principalmente el primer golpe, dado que una civilización de tipo 1 ya puede lanzar ataques relativistas que puedan extinguir la vida en un planeta. Sí, también doy por hecho eso. El manejo de la energía que tendría en ese punto sería atroz para casi cualquier civilización o cualquier sección de una civilización, independientemente de qué tanto tenga dominado. El manejo energético que deberías manejar para poder salir de un sistema solar es abominable. 7. Kenneth De nuevo, es una amenaza, en cualquier grado es una amenaza. La promoción Balfrid, de nuevo. Arnold, un experimentado piloto, acudió a un periódico de Oregón para informar de una extraña observación que había realizado. Si se fijan, la mayoría de interpretaciones pesimistas respecto al universo nacen en contextos o de guerra o cercanos a guerra o en general contextos muy oscuros de la historia de la humanidad. Porque de nuevo todo va relativo a nuestro antropocentrismo, nuestra cultura y nuestro conocimiento y nuestro entorno, que es el único marco de referencia que tenemos para todo. Básicamente edgys, sí, un poco edgys. Prometía haber divisado una escuadrilla de naves entre las montañas. 9 objetos con forma de boomerang que superaban con creces la velocidad máxima de cualquier avión. Sospechando que podía tratarse de una misión de espionaje soviética, con las sombras de la Guerra Fría expandiéndose por el mundo, Finalmente, la ciencia no es ajena a caprichos, arbitrariedades, modas y sesgos. La ciencia sí es ajena a esas cosas. La ciencia dura sí es ajena a esas cosas. La ciencia en naturaleza es ajena a esas cosas. El humano que hace la ciencia no lo es. El humano que postula teorías no lo es. La persona que investiga un hecho científico con un sesgo y lo postula con ese sesgo no es indiferente a esas cosas. Pero la ciencia en naturaleza sí. Y eventualmente la ciencia descubrirá la verdad de esas cosas. Eventualmente la ciencia descubre esa verdad por el mismo hecho de que no está condicionada por esos sesgos. Por eso es que tenemos algo objetivo. Esperaba que pudieran dar voz a su relato. Sin embargo, ávidos de una noticia que les diera una potente repercusión, los Engels, si lo que quiere es recursos, lógicamente sabemos que serían formas de vida inteligente. No sería más inteligente colonizarlo y esclavizarnos. No, eso gastaría todavía más recursos. No tienen ninguna necesidad. Una forma de vida tan inteligente como para el rayo, para avance a nivel estelar, ya superó civilización tipo 1. Civilización tipo 1, te recuerdo que es manejar todos los recursos energéticos de un planeta a tu disposición completa. Tipo 2 ya es el sistema solar. ¿Yo para qué quiero mano de obra de una civilización que no ha llegado ni a tipo 1 y posiblemente en su esfuerzo por servirme va a realizar desperdicio energético? Porque todas las maneras que nosotros tenemos de aprovechar los recursos de nuestra tierra incluyen algún tipo de desperdicio energético. No tiene sentido esclavizarnos. Lo más lógico es destruirnos y tomar todo lo nuestro y ya está. Entre la humanidad, si no nos matemos, podríamos establecer un orden en la galaxia. Algo así como si no nos extinguimos y evolucionamos. En teoría, pues sí, cualquier especie debería ser capaz, en teoría. Yo cuando nuquen a Hambrezuela y eso lleve a desarrollar motores FTL que nos hagan conquistar la galaxia, es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar ya. Solo quieres que lo nuque, pero bueno. Periodistas La programación Kenyaku y Artanis y Balfrid de nuevo. decidieron maquillar su historia. Se insinuaban que las naves... A no ser que sean Drukari, no sé hablar, sí. A no ser que sean Drukari y literalmente disfruten de nuestro sufrimiento, no tiene ningún sentido. que el piloto había visto no eran de este mundo. Si dejaban abierta la posibilidad a que el avistamiento... De hecho, lo más posible es que si esa civilización ya entiende cómo aprovechar energéticamente todos los recursos de un planeta, también entenderá cómo aprovechar energéticamente la vida y nos utilice como combustible, abono o algo del estilo. No como esclavos. Como mano de obra seríamos extremadamente ineficientes. fuera el primer contacto con una civilización extraterrestre, unos visitantes del espacio, entonces tendrían el suceso del año. Confundiendo la descripción del piloto creyendo que el movimiento que había detallado era en realidad su forma, aunque en ningún momento se mencionara tal cosa, el periódico escribió un artículo acerca de algo que habían bautizado como platillos voladores. Vaya, el amarillismo, ¿quién lo diría? Malinterpretaciones de ciertas declaraciones de algunas cosas utilizadas para generar sensacionalismo. Jamás lo esperaría de la prensa respecto a un ámbito científico. Con Jamás. ese error de comprensión, el concepto acababa de nacer y la tormenta mediática estaba a pocos instantes de desencadenarse. Esta es una idea que nunca me ha hecho sentido, la de los platillos voladores. La verdad es que ni siquiera desde niño, ya desde niño yo me planteaba que era como muy estúpido una especie así, porque vendría a hacer cosas como buscar vacas, a abducir humanos para estudiarnos, porque haría algo así.
No tendría muchísimas otras mejores formas de hacerlo, porque ¿por qué molestarse? Siempre me pareció como algo muy tonto, no sé. Quiero pensar que estamos en una zona como reserva naturales, mientras allá afuera hay roces entre distintos focos de poder. Ojalá. Eso sería uno de los mejores desenlaces, que seamos literalmente una reserva natural. Que seamos una especie tan... tan... ¿Qué te hizo la CIA? Me querían callar, ¿eh? Me querían callar los hijos de puta, tú. Me querían callar. Voy a subir esto. Tú, la luz está. Ahora. Pero empezaron por un reptiliano, no. Confíen. Confíen, no soy un reptiliano, gente. No hay ninguna chance. Las chances son 0,00000% de que yo sea un reptiliano ahora mismo. Cero. No. Se ha ido la luz 15 minutos, no sé por qué, no sé qué ha pasado. Bueno, está nublado. Más o menos la lluvia como que es antítesis de la electricidad aquí en Latam por alguna razón. Así que vamos a continuar, justo lo dejamos. Justo lo dejamos, creo que podemos seguir ahí mismo. Dale. El periódico escribió un artículo acerca de algo que habían bautizado Eso es lo que diría un reptiliano. como platillos voladores. Con ese error de comprensión, el concepto Que diga algo nosotros sepamos. Los infinitos son contables. Eso lo saben, ¿no? acababa de nacer y la tormenta mediática estaba a pocos instantes de desencadenarse. El impacto del reportaje fue inmediato. Decenas de diarios estadounidenses se hicieron eco de la noticia y los supuestos avistamientos de naves con forma de platillo se dispararon. Las matemáticas son tan exactas que solo lo diría una raza superior a la nuestra. Probablemente todas las razas alienígenas tuvieron que rediseñar sus naves interplanetarias para adaptarse al error de un periodista de Oregón. Porque a pesar de esto, Gente, espérate, ¿dónde estamos? Okay, con ese error de comprensión, estamos hablando del contexto histórico de todo esto, del contexto que nace la idea del bosque oscuro, junto con las visiones más pesimistas de la paradoja de Fermi, que fue en plena guerra, del puto amarillismo de la prensa también, que como no, amarillismo ahí a full con los papers científicos. Entonces, retomamos exactamente aquí. Concepto acababa de nacer y la tormenta mediática estaba a pocos instantes de desencadenarse. El impacto del reportaje fue inmediato. Decenas de diarios estadounidenses se hicieron eco de la noticia y los supuestos avistamientos de naves con forma de platillo se dispararon. Probablemente todas las razas alienígenas tuvieron que rediseñar sus naves interplanetarias para adaptarse al error de un qué casualidad que justo los avistamientos a platillos voladores empezaron a aparecer justo después de que un paper haya publicado de que habían platillos voladores. Vaya casualidad. periodista de Oregón. Todo el mundo los vio. Después de que se publicó, todo el mundo los vio, ¿eh? Porque a pesar de ese fallo, la fiebre de los platillos voladores... ¿Por qué una nave haría su nave en forma de platillo? No sé qué idea tenían en la época para esto. Supongo que es como una idea de que tengan alguna suerte de giroscopio adentro y que anulen la gravedad y por eso se muevan así, pero mantengan dentro de la cabina cierta estabilidad y se mueven así por eso es como un círculo adentro. Supongo que es un giroscopio el centro, ¿no? Y va como rotando. No sé. Si nosotros hiciéramos naves espaciales así bien ciencia ficción, ¿qué diseño le haríamos? ¿Catedrales, barquitos, cilindros? Yo quisiera catedrales, la verdad. Se había Las catedrales están bien god. desatado. O sea, es que tú imagínate. Es que tú imagínate ir por el espacio y no tener una catedral de naves. Es que mira esto. Es que mira esto. Es que tú imagínate. No ser este man. Don't pay attention. He's going to leave. Hermano. Es que mira, ahora te imagínate pudiendo elegir. Si quita las gafas y tiene otras gafas de fondo. No hay que decir nada, ni siquiera. No hay ni que decir una palabra, ni una sola palabra. Ni hay que decir una palabra, se explica solo. Cátedra. En menos de una semana se reportaron más de 800 presuntos casos, con personas enviando fotografías de encuentros con unos platillos que hasta hacía 7 días nadie jamás había visto. Casualidad, ¿eh? Una histeria Tremenda casualidad de la vida. colectiva por el contacto con seres de otros mundos que dividió la sociedad entre aquellos que estaban convencidos de que algo se escondía
Tengo que decir que de todos los tipos de conspiranoicos que existen, toda la gente que tiene ideas locas del mundo, que si terraplanistas, que si reptilianos, que si fantasmas, que si la tierra hueca, los de los ovnis son los que mejor me caen. Son los que mejor me caen, tío, son los que mejor me caen. No sé. O sea, como que es lo que tiene la vista un poco más científica y están abiertos mayormente, lo que he llegado a conocer, están como abiertos a la posibilidad de que ellos estén errados, pero como no pueden explicar cosas que ellos han vivido en su vida y prefieren esa vía de explicación, pues la toman y ya está como que... Son los que mejor me caen, la verdad. Entre las Pero me caen mal cuando empiezan a ligar cosas. Si es solamente ovnis, de tú creer que has visto un ovni, tú, y como no sabes explicarlo de otra manera, crees que es un ovni, pues me parece perfecto, allá tú. Me parece perfecto, pero bueno. nubes, y los que consideraban aquellos relatos como simples fantasías. Pero fuera como fuera, la fiebre de los Joder, un agujero negro, mira, esto escala a Estelar Plus. platillos voladores inspiró una pregunta que nos llevaría a aventurarnos hasta los límites del espacio y del Los por acá son peores, la verdad que sí. tiempo. En medio de una cada vez más ¿Quién es terraplanista en serio? Te sorprendería. Te sorprendería. Te sorprendería la cantidad de personas que a día de hoy, 2025, siguen siendo terraplanistas. Yo conozco un terraplanista. Hace tiempo que no hablo con esa persona, no sé si sigue creyendo en eso, pero en 2023 era terraplanista. calmada histeria por los visitantes de las Y no era broma, y no lo decía en broma, estrellas. El verano de 1950, The New Yorker Magazine Ya no le hables, no hablo con él hace tiempo, nunca fuimos amigos. O sea, lo conocí por una amiga que nos presentó, porque mi amiga le encanta, adora el chisme, adora que la gente se arda. Ella sabe que yo soy un ardido de mierda. Encima, esa era la época que estaba estudiando física más a full. Y la cabrona me presentó a un terraplanista sabiendo lo que iba a ocurrir ahí. Ella ya sabía. Ella ya sabía lo que iba a pasar. Ella sabía cómo iba a terminar esa interacción. Y aún así fue ella y nos presentó. Es una hija de la puta, publicó una viñeta cómica en la que acusaban a los hombrecillos verdes de ser los responsables de una curiosa oleada de Yo tengo un amigo polisteísta, pero eso es diferente porque la religión ya es algo mucho más subjetivo y como depende de la fe, tú no puedes argumentar en contra de la fe de alguien. Es un poco estúpido, la verdad. Es fe. O sea, ya reconocen en sí mismo que no es algo objetivo, no es algo que puedas comprobar. Entonces, ya está. Claro, si es un religioso de esos que creen que Dios es la verdad absoluta y te quieren imponer a ti sus creencias, ya eso es otro tema, pero la creencia de alguien es su creencia, da igual. No tiene nada que ver con la ciencia, la verdad. robos de papeleras que estaba ocurriendo en la ciudad de Nueva York. Casualmente, un ejemplar de la revista llegó hasta el Laboratorio Nacional de Los Álamos, a las manos La religión y el humor son la cosa más subjetiva que existen. La verdad que sí, incluso dentro de la misma religión, la gente tiene una cantidad de interpretaciones diferentes, que es que yo no conozco dos personas que me definan su religión, aún siendo de la misma manera, o a su Dios. del físico italiano Enrico Fermi, que en ese momento estaba trabajando en la Comisión de Energía Atómica. Los Pero reportes toma de los gente, que en ¿sabes? pocos años serían bautizados como ovnis, y la viabilidad de viajar más deprisa que la luz, avivaron un debate acerca de la posibilidad de ser realmente visitados por una civilización extraterrestre. Recordemos que en esta época era que se estaba ampliando toda nuestra cosmovisión de lo que es el universo. Encima, en un contexto oscuro como es la Guerra Mundial, termina dando nacimiento a teorías como esta que vamos a ver. Terraplanista cuando dice que la Tierra no es plana. No, tú no sabes porque creyente de los UFOs cuando le dice que los aliens no serían así. Fue a loco, descubriste una nueva pieza del Consejo del Orden Mundial. Y sí son. Que a pesar del Pero me caen mejor, no sé, me caen mejor los creyentes de los UFO. circo mediático que se había formado a su alrededor, descubrir que estamos acompañados en el universo sería el hallazgo más importante y con mayor ¿Es más probable que exista o no Dios cristiano? Pregunta trampa, porque la respuesta correcta a esa pregunta puede parecer un no, pero la verdadera respuesta es ¿bajo qué parámetros? Porque estamos partiendo de una suposición y de asumir un diseño inteligente o la posibilidad siquiera de un Dios. Y si asumimos la posibilidad de un Dios, ahí ya podemos hablar de que es más o menos posible. ¿Bajo qué parámetros determinamos la posibilidad? Bajo el parámetro de pruebas de necesidad, porque es el que se suele utilizar, de joder, se me va la luz. La necesidad de que exista un diseño inteligente, yo no lo tomo en cuenta, entonces me parece más posible que no. Otros parámetros, pues podemos tener otro tipo de debate, no lo sé. Depende.
implicaciones En Gael hablando lento para evitar la funda. No, si a mí me vale pico. Yo no soy creyente de ninguna religión. Y a mí todas las religiones me vale pico. Y me caen horribles muchísimos creyentes. Y honestamente, la visión de Dios actual que tienen la mayoría de iglesias me cae tremendamente mal. Por mí que los religiosos se vayan, pero a la mierda. Pero bien, si tú eres religioso, pero no solamente religioso, creyente, religioso, súper fiel de una iglesia y de un dogma, conociendo que es un dogma, tú me caes mal, muy posiblemente. No es miedo a la funa. Es que no es miedo a las funas. Pero tampoco hay ánimo de insultar por eso, porque no es una pregunta estúpida. O sea, plantearte la existencia de un Dios no es una pregunta estúpida, nunca lo considero una pregunta estúpida. La fe de una persona tampoco es una pregunta estúpida, ni es una afirmación estúpida. Es muy subjetivo. Yo por mucho tiempo fui el típico ateíto como medio engreído que creía que era algo estúpido, pero la verdad es que no. Con el tiempo maduras y te das cuenta de que simplemente son opiniones. Y las opiniones poco o nada tienen que ver con la ciencia. Mientras se mantengan lejos una de otra, tú puedes tener la creencia que te dé la puta gana. Mientras no metas eso en la ciencia o en el objetivo, por mí perfecto. Adelante tú. filosóficas de toda la historia de la humanidad. Por dos, pero no lo digo en voz alta porque no es una batalla que no puedo, es una batalla que no puedo ganar. Ya, la voy a. Intento demostrar que sería imposible desarrollar una tecnología que nos permitiera superar el límite máximo de velocidad en el universo, algo esencial para que los viajes entre las estrellas fueran factibles. El ser humano es tan perfecto, yo viendo la mamarracha biológica media rota que de milagro no morimos solo por existir. Fermi dijo que de ser viables, cualquier civilización avanzada habría tenido tiempo de llegar a la Tierra. Si esa tecnología... Claro, de nuevo, Fermi cuando hizo estas declaraciones, me estoy perdiendo un poco del video, lo siento. Cuando hizo estas declaraciones, Fermi, de nuevo, el contexto que teníamos del universo no era tan amplio como el que tenemos ahora, a día de hoy, ni de cerca. Era alcanzable y el cosmos está habitado por muchas otras civilizaciones alienígenas. Esos hombrecillos verdes ya nos habrían visitado. Una opinión que condensó en una reflexiva pregunta. ¿Where is everybody? ¿Dónde está todo el mundo? Una duda que sin ser consciente de ello, iba a despertar más de 70 años de debate. De nuevo, la pregunta, la duda y la paradoja tienen un valor histórico, cultural y de revolución de entendimiento científico muy importante, eso no lo niega nadie. A preguntarnos qué papel interpretamos en el eterno bosque del universo. Como fanáticos políticos y superpatriotas. Sí, para mí todo el mundo va en el mismo saco. Si tú eres extremista de una idea, para mí vas en el mismo saco. O sea, cualquier idea extremista es del mismo saco. Volviendo al tema del desarrollo tecnológico de una sociedad que no estaba preparada, era Japón. Japón logró modernizarse rápidamente, pero su mentalidad aún era feudal. Los crímenes que cometió fue de los peores de la Segunda Guerra Mundial. Sí, también. O sea, sí. Incluso a día de hoy la mentalidad de Japón, como que su cultura no va al paso con su tecnología. Choca mucho, de hecho, porque tiene una mentalidad muy tradicional y una de los niveles tecnológicos más avanzados del mundo. Es muy extraño el caso de Japón. Ahora vamos a llamar Tonis. En ese momento, la crítica de Fermi quedó como una simple anécdota. Al fin y al cabo, ser visitados era la única forma de saber si ahí fuera había alguien más. Si no venían hasta nosotros, íbamos a seguir a ciegas, a no ser que fuéramos capaces de ver lo invisible. Mensajes ocultos en la niebla del espacio. Con el nacimiento de la radioastronomía en los años 30, inspeccionando el cielo en el espectro de las ondas de radio, un nuevo cosmos se reveló ante nosotros. Todo aquello fuera de la luz visible hasta entonces imposible de ver, pasó a estar a nuestro alcance. Las señales de radio desde las profundidades del espacio y del tiempo llevaron al descubrimiento de cuerpos celestes que sin ellas jamás hubiéramos conocido. Pero no fue hasta finales de los años 50 que ampliamos horizontes a algo más allá de la naturaleza. En un artículo publicado en Nature en septiembre de 1959, Joseph Cocconi y Philip Morrison sugirieron que los radiotelescopios habían alcanzado una sensibilidad suficiente como para detectar potenciales transmisiones alienígenas. Un poco flipada. Todos, pero señor, ¿cómo sabe usted que todos esos aliens se conocen para estar de acuerdo y podría reconocer sus idiomas si ni siquiera sabe si hablan como nosotros? Fermi, callao, lacra. No, de nuevo, está todo bajo un sesgo antropocentrista porque es lo que hay. Ahora imagínate lo que pasó Japón a una raza entera en una vecindad, llega de otros vecinos igualmente. ¿A una raza entera? Ah, vale, extrapolar el caso de Japón a una raza, sí, entiendo a lo que te refieres. La programación artesanal, la programación que ya pero sí, de nuevo,
Muchos sesgos incluso de sobreestimación de los avances tecnológicos de la época, porque en menos de 20 años pasamos de apenas, o sea, fíjate el contexto de la época de nuevo en el que son planteadas estas ideas. En menos de 20 años pasamos de identificar algún que otro cuerpo celeste por medio del electromagnetismo a afirmar que seamos capaces de recibir algún tipo de mensaje alienígena solo porque podemos recibir ondas electromagnéticas. Interceptar comunicaciones de una hipotética civilización. Es un salto un poco bestia, la verdad. Y suele pasar mucho también que sobreestimamos las capacidades de nuestra tecnología y lo amplio que puede llegar a ser nuestro conocimiento científico del universo. Cosas como afirmar que la velocidad de la luz sería el límite teórico del universo en cuanto a velocidad de un objeto con masa. Puede ser eso y tal vez se vea alterado en un futuro. O sea, suele pasar y nada quita que lo estemos haciendo a día de hoy también. Las ondas de radio, a diferencia de otras ondas del espectro electromagnético, viajan de forma más libre, siendo muy poco afectadas por el polvo y el gas interestelar. Era razonable pensar que cualquier civilización capaz... Hasta la época era como el mejor medio para transmitir datos e información en el universo. A día de hoy, pues ya tenemos cierta tecnología que vamos descubriendo. Creo que esa era la noticia que vimos al principio de los láseres, que estamos viendo otra forma de transmisión de información más efectiva. Joder, lo siento, más efectivas en el universo. Joder, me dio como hipo mezclado con un gas. Joder, hermano, casi me exploto. Iba a explotar desde adentro. De comunicarse, estaría usando señales de radio para ello. Y para cuando nos visitan los aliens de Jujutsu Kaisen mañana. Capaz de hacer tenis. Por tanto, si queríamos dar respuesta a la eterna pregunta de si estamos o no solos en el universo, no podíamos esperar a que otra forma de vida estableciera contacto con nosotros. Debíamos ir en busca de los ecos de su existencia. Lo de Japón fue porque luego del periodo Sengoku y la reunificación de Japón, el weón al mando se ardió porque pensó que el cristianismo, que estaba ganando popularidad, iba a desestabilizar el país, así que lo cerró a la verga. Los países asiáticos en general han sido muy herméticos respecto al resto del mundo, y cómo ha evolucionado su cultura y su sociedad ha sido muy diferente. O sea, entiendo que es el caso particular de Japón, pero aún así, en Asia tenemos muchos ejemplos de eso. Bueno, la muralla de China, ya la ves. Pero la población Kenyaku. Aunque claro, cada uno tiene su contexto histórico y de por qué se hicieron, ¿no? Bajo este pretexto... Pero es curioso que específicamente en Asia hayan tantos casos de eso. Con las esperanzas más justificadas que nunca en 1960... el joven astrónomo estadounidense Frank Drake desarrolló un experimento pionero en la búsqueda de señales extraterrestres. Como parte del bautizado como Proyecto Ozma, usó el radiotelescopio de 26 metros de Green Bank para inspeccionar dos estrellas cercanas, Tau Ceti y Epsilon Eridani, a la espera de percibir posibles transmisiones de radio. Como era de esperar dada la baja escala del proyecto y los pocos recursos con los que contaba, el proyecto Ozma finalizó unos pocos... Es que claro, de nuevo, teniendo en cuenta el contexto histórico, la paradoja de Fermi no se da ni tan loca, porque es normal que dentro del entendimiento que tenían del universo en esta época, si fuera como raro que no hubiera comunicación entre especies, si existía tanta probabilidad. Pero ten en cuenta que apenas los años 30, la paradoja se propuso en los años 40, y apenas los años 30 habíamos descubierto tecnología como para recibir ondas electromagnéticas y enviarlas al espacio. O sea, muy a gatas en cuanto a ese tipo de cosas. Meses después, y apenas descubrir algún que otro cuerpo celeste. Es que... Después, en julio de 1960, no se detectaron señales extraterrestres, ningún indicio de la existencia de una civilización emitiendo ondas de radio accidental o intencionadamente. Pero lejos de ser un fracaso, Drake llamó la atención de toda la comunidad, que después de tanto tiempo, por fin veía una esperanza. Muchos sentían que era cuestión de tiempo y de esfuerzo que China podría ser un ejemplo de una civilización invadida y humillada por otras potencias tecnológicas durante el ciclo de la humillación china. Solo extrapólalo a una escala espacial, a una civilización especial milenaria siendo invadida por otras más. Es que, o sea, sí, pero también una escala espacial, no creo que exista una sociedad que aguante de la misma manera que ha hecho China. ¿Cómo puedes aislar un sistema solar, por ejemplo? Sería mucho más complicado, la verdad. Éramos con el hallazgo que cambiara para siempre nuestra visión de la vida y del lugar que ocupamos en el universo.
De hecho, se armó tanto peo con eso que persiguieron a los cristianos al punto de que tuvieron que esconderse a 200 años para que no los ripiaran. A varios daimyo cristianos o los exiliaron o los ejecutaron. Sí, supe que hubo un tema ahí en Japón con con el tema del cristianismo cuando iban llegando los primeros inmigrantes, y también con el tema de Gran Bretaña queriéndose comer el mercado japonés, pero ellos no lo dejaron entrar y por eso empezaron también la guerra del opio. Y es mucha historia que yo no conozco, porque no soy experto en la historia. Pero gracias por los datos, Kenyaku, y por la donación. Por primera vez en la historia, Drake había escuchado la oscuridad, buscando susurros en medio de las tinieblas, y viendo que los seguidores estaban creciendo, que cada vez más gente quería sumarse a esa ambición, organizó un encuentro para establecer las bases del proyecto SETI, un acrónimo para el inglés, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Diez científicos acudieron a la reunión celebrada en Greenbank en noviembre de 1961. Los participantes, entre ellos un joven Carl Sagan, marcaron el camino a seguir para el desarrollo de un proyecto internacional enfocado a usar distintos radiotelescopios del mundo para analizar señales que pudieran ser indicio de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Los cimientos de lo que más tarde se conocería como SETI, The Search for Extraterrestrial Intelligence, se establecieron en aquella quedada. Una reunión en la que Drake, como apoyo a lo que estaba construyendo, presentó una ecuación que esperaba mostrar que sus esperanzas tenían una razón de ser. Ya hablamos de ella en profundidad y por qué es un margen de error. Tiene un margen de error y es en sí mismo un margen de error extraordinariamente grande. Había desarrollado una fórmula para estimar el número actual de civilizaciones comunicativas en la galaxia, expresada en la ecuación como una n, que es el resultado de una serie de parámetros multiplicados entre sí para llegar a esa cifra tan ansiada. En concreto, se trata de la vigente tasa de formación de nuevas estrellas, multiplicada por la fracción de estrellas con sistemas planetarios a su alrededor, multiplicado por el cociente de planetas que reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias, multiplicado por la fracción de dichos mundos donde la vida germina, multiplicado por la proporción en la que esa vida evoluciona hasta entes inteligentes, multiplicado por la fracción de aquellos que usan su inteligencia para desarrollar y transmitir comunicaciones, multiplicado... Sale Robaxon, muchas gracias por la donación, aunque no ha dicho nada, pero gracias. Sale. Finalmente, por la vida media de dichas civilizaciones. La bautizada como ecuación de Drake solo buscaba simplificar los parámetros que, como científicos, debían tener en cuenta cuando comenzaran los esfuerzos internacionales en esa búsqueda de vida inteligente. Fue solo una herramienta para conducir el encuentro, una simple aproximación, más que un intento serio de llegar a un resultado. Exacto, eso es a lo que me refería en el video anterior. Esto es más que nada una aproximación, no es... Aunque sea una ecuación matemática, no es objetiva, es lo más mínimo. Resultado preciso ante tantas variables que eran imposibles de descifrar. Intenta hacerlo, no puede serlo, por simplemente variables que no tenemos, como las condiciones sociales, condiciones culturales, condiciones biológicas y más cosas. Podemos conocer la tasa de formación de estrellas, el primer parámetro de la ecuación. Inspeccionando las cunas estelares nebulosas en cuyas profundidades emergen los dioses del... E incluso estos parámetros que son más o menos objetivos y que podríamos tener una idea, están muy sesgados porque nos limitamos de nuevo a las muestras que tenemos en nuestra galaxia. De nuevo, si consideramos la magnitud de lo que es el universo, la tasa de formación de estrellas, la tasa de muestra que tenemos en comparación a la real... es jodidamente pequeña, es insustancial completamente para determinar esos parámetros. Solo nos sirve para un caso aislado como es nuestra galaxia realmente. Entonces intentar extrapolarlo al universo es todavía más complicado. Luz del universo. Hemos descubierto que el actual ratio de nacimiento de estrellas en nuestra galaxia es de unas 7 por año. Del mismo modo, todas las observaciones de los sistemas estelares nos han llevado a deducir que los planetas son una consecuencia natural del nacimiento de una estrella. ¿Tú invadirías un país que tiene una gran parte de la población mundial solo por té, porcelana y seda? Reino Unido, sí. A ver, fue mucho más que eso realmente. Fue mucho más que eso, fue por tener los canales comerciales, fue también por meter ahí a saco un cierto dominio territorial y presencia de su país ahí, pero sí. Reino Unido es un país con una historia muy curiosa. Que prácticamente... por no decir muy de mierda. Todos los dioses de luz... Fue mucho más que eso, guiño, guiño.
Pero sí, Reino Unido es una cosa. Disponen de hijos navegando sus cercanías, haciendo así que la segunda variable de la ecuación también sea conocida, y que ese cociente de estrellas con mundos a su alrededor sea muy cercano al 1. Pero más allá de esto, en la ecuación reina una devastadora... De China, de hecho, hubo el cristianismo budista donde fusionaban ambas creencias. Jesús era un Buda, pero los cristianos budistas dijeron, usted no puede hacer eso, y los ripiaron casi todos, valió verga. De Chile, pero ¿por qué me están dando una clase de historias los dos, bro? ¿Por qué los dos venezolanos me están donando y dándome una clase de historia de paso? O sea, es curioso, pero es re raro, ¿no? Estamos hablando de física, weón. Aprobación que Yaku, pero stop con la clase de historia, ¿no? incertidumbre. Porque no hay ninguna razón, pero me parece curioso. Superados los parámetros astronómicos, los únicos que podemos conocer, nos sumergimos en un terreno sin cartografiar. Con cada siguiente variable, nuestra ignorancia aumenta. Todas las que tienen que ver con la astrobiología, las probabilidades de que en un mundo inerte emerge la vida inteligente, están rodeadas de incertidumbre. Pero entrando en los sociológicos, ni siquiera podemos definir algo con sentido. Solo conjeturar, especular y adivinar. Aún así, y en contra de lo que el propio Drake quería, cuando su creación se hizo suficientemente... Algo que estrella sirve para la vida, incluso la supermasiva. La supermasiva vive muy poco para el desarrollo de la vida. Sí, ya hablamos del hecho de que la ecuación de Drake, incluso las variables que más o menos podemos tener un poquito acertadas porque tenemos un marco de comprensión mayor, sigue teniendo un margen de error demasiado alto. Famosa como para atravesar la frontera mediática. La ecuación comenzó a ser pervertida por supuestos científicos que intentaron hacer pasar la adivinación como evidencia. Muchas personas Vas a raspar esa materia. De hecho, yo llegué a quemar historia una vez. comenzaron a jugar con la ecuación, dando No me valores gusta la historia. a los parámetros astrobiológicos y sociológicos a placer para llegar a un resultado que por la inherente incertidumbre de la fórmula no podía describir ninguna realidad. Pese a ello, los medios de comunicación se hicieron eco de las publicaciones, Claro, cómo no. convirtiendo la ecuación de Drake en una de las fórmulas más famosas de la historia y vendiendo la idea de que en la galaxia podría haber entre 1000 y 100 millones de civilizaciones inteligentes Cómo no, amarillismo de temas científicos, cómo no. detectables. Siempre magnificar alguna idea que realmente es mucho más simple y mucho más underground y que posiblemente ni siquiera sea considerada muy seria dentro del ámbito científico y sea más un ejercicio mental curioso de ejercer, pero cómo no. Cuando en realidad la única certeza es que no lo sabemos. Sí, Pero a pesar de esa explotación sí. pseudocientífica, la repercusión de la ecuación de Drake permitió que el mundo entero... Igual, porque me siguen dando clase de historia. Igual el mercado de China para esa época era de alrededor de 400 millones de habitantes y la industria británica deseaba entrar su producto más hecho que con solo verlo se rompían y que decía arr. Y ese mercado. Más hechos que con solo... Pero... O sea, sí, pero... Si quieren un día hablamos de la guerra del opio. O sea, ¿quieren hacer un directo de la guerra del opio? Podemos hacer un directo de la guerra del opio, no sé. La programación Artandis, pero la weá. conociera los esfuerzos que desde Estados Unidos se estaban haciendo por lograr el descubrimiento de vida más allá de la Tierra. Y tal fue el impacto que en pleno esplendor de la Guerra Fría, un grupo de astrónomos soviéticos se unieron a ellos como parte del proyecto SETI. La ambición por cumplir ese sueño había roto todas las fronteras entre dos Es sobre la teoría del bosque oscuro, Abielito. países que lideraban una contienda entre dos formas de entender el mundo. En este contexto, el astrofísico Nikolai Kardashev se convirtió en la cara visible del proyecto en el bloque soviético. En 1964, 3 años después de la formulación de la ecuación de Drake, el científico ruso organizó una conferencia en el observatorio de Byurakan, en Armenia. Kardashev reunió a las grandes eminencias del campo de la radio. Como dicen, 31 minutos, somos un noticiero. ¿Escuchaste? Un noticiero. Vivimos de la desgracia ajena. Sí, pero también de exagerar las cosas. Astronomía para Más allá de la desgracia ajena, también de exagerar las noticias poco importantes e intrascendentes. La pronunciación Ruiz, pero sí. O sea, algo así para el público general es curioso para tener un debate del día al día, pero de ahí al sensacionalismo barato de decir, pues hay 100 millones de especies inteligentes en la galaxia, es como que según sus palabras, hay un salto importante. hallar técnicas viables para la detección de señales extraterrestres y solucionar los problemas lingüísticos que podrían emerger de la comunicación con una hipotética civilización más avanzada que la humana. Se había propuesto definir qué teníamos que buscar en la oscuridad.
Eso es algo casi imposible para la humanidad. Casi imposible plantearse soluciones a los problemas lingüísticos que podríamos tener de comunicación con una especie más avanzada y a qué parámetros deberíamos tener para poder comunicarnos con ella o hacer llegar algún tipo de comunicación a través del universo. Es una tarea casi imposible a día de hoy. Es pura especulación y un ejercicio mental bastante interesante. Y como que es más que nada tirar por ahí la bola a ver si cae. Tiras la idea y si cae, cae. Pero no es realmente un esfuerzo serio que tengamos, a decir verdad. Todos los temas de que enviamos mensajes al espacio para búsqueda de vida alienígena y cualquier cosa del estilo, es como, tiras la idea ahí, la idea está suelta ahí. Y si cae, cae. Si cayó, cayó. Pero si no, no importa. Más de ese estilo. Por eso Spore es más divertido que el universo real. De cada 2 estrellas te encuentras otra civilización para papear ese papeado o aliarte. Nunca hubo Spore, pero suena interesante la programación que es Yaku. En teoría, ¿qué tan variado sería el mercado textil de una civilización alienígena primitiva? Yo compraría unas prendas exóticas de ellos, la verdad. Su seda, su porcelana y su té. A invadirlos. Esa programación Artanis. Pero, primero, ¿por qué tendrían una industria textil? ¿Por qué otra civilización usarían ropa? Por ejemplo, una de las cuestiones que te podría plantear, ¿por qué? ¿Por qué sentirían vergüenza? ¿O por qué? Para empezar, nosotros utilizamos ropa en principio para esconder nuestros órganos reproductivos y esconder partes de nuestra piel. ¿Por qué? Eso es una idea muy rara. Somos la única especie que conocemos que hace eso. ¿Por qué cualquier otra especie lo haría? ¿Por qué incluso otra especie no tendría mecanismos para ocultar sus aparatos reproductores y mantenerlos a salvo? Que sería lo que tiene más sentido biológicamente. Tener algún tipo de mecanismo de defensa y de mantener caliente tus mecanismos de reproducción. Se había propuesto definir qué tenía... No usamos ropa porque te da frío. Ya, sí, pero... o sea, evolutivamente sí, pero culturalmente, ¿por qué usamos ropa a día de hoy en la sociedad? No es porque te da frío, es porque no quieres ir en bolas por ahí. O sea, si es porque te da frío, pues allá tú, pero en mi país es un calor de chingo, no es por frío. Sí, evolutivamente... tenemos la necesidad de utilizar pieles de otros animales porque nuestra piel es una puta mierda y nos congelamos y nos morimos de hipotermia. Pero a día de hoy en la cultura es porque no vamos a enseñar las bolas y esto. Para mamear ahora. También, pero ¿por qué no enseñar las bolas? Teníamos que buscar en la oscuridad. Pues para moderarlas, a la misma especie se acicalan para estar más presentables. Los pingüinos con la piedra, la vanidad siempre estará ligada a la vida. Sí, no, pero ninguna especie usa ropa. Eso es un regalo, eso es una muestra de algo. La razón de lo que los pingüinos utilizan eso, no creo que esté tan ligado. O sea, sí, a día de hoy ha evolucionado a ser también una forma de mostrar cierto estándar social, cierto estatus, como transmitir algo al resto de tu especie. Vanidad, sí, pero de nuevo, función, práctica. Yo me pongo ropa para que no me vean en bolas por la calle, porque yo en mi casa, cuando yo apago la cámara, yo estoy en bolas en mi cuarto. Literalmente, me quedo en bolas en mi cuarto, no sé. El físico soviético creía que si no dejábamos de... Vanidad es un concepto humano también, pero es que, de nuevo, ¿cómo separar cualquier cosa de algo humano, de la experiencia humana? Si la única experiencia que conocemos es la humana. Considerar que las civilizaciones extraterrestres serían iguales a la nuestra, el fracaso estaba garantizado. Unos cientos o miles de años, por no hablar de lo que supondría unos millones de años se me calman. De ventaja, haría que tuvieran una tecnología muy distinta a la nuestra. Si queríamos encontrar algo, primero debíamos saber qué estábamos buscando. Solo tienes que imagina que la sociedad actual libra la guerra con la sociedad de hace 100 años. ¿De qué manera tan horrenda los aplastaríamos en toda forma imaginable en temas bélicos? Ahora imagínate una sociedad que nos lleve miles de billones de años. Y aún así la ciencia ficción se esfuerza por representar que de alguna manera nosotros podríamos aguantar. Es como muy estúpida esa idea. Por frío o calor, tener una prenda que te proteja de eso sí tiene sentido. Y lo más probable es que dependiendo de su nivel de desarrollo podrían desarrollar textilería con los recursos. Ya, pero de nuevo... ¿Por qué estamos asumiendo que esa especie va a tener una piel expuesta a las temperaturas y no va a desarrollar naturalmente por vía evolutiva pelaje, como la mayoría de especies mamíferas de nuestro planeta? ¿Por qué asumimos eso de base? Porque de nuevo estamos partiendo de un punto muy antropocentrista. Si no hay minitas aliens, ya mejor no quiero nada que venga el emperador Foctecenos. Sí, también, pero bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían eso?
Partiendo de esta premisa, Kardashev desarrolló un método para categorizar civilizaciones. Una manera de clasificar cualquier civilización del universo de acuerdo a un único parámetro: su uso de energía. Todas serían... Está asumiendo que ellos también tendrán pelo. Sí, a lo mejor tienen algún tipo de tejido diferente que distribuye de mejor manera el calor y lo almacena de alguna manera para en temporada más fría exportarlo hacia afuera. O a lo mejor su planeta no tiene épocas de frío y ni siquiera temperaturas de frío. Son temperaturas más extremas y evolucionaron para sobrevivir al calor y por eso necesitan ropa. De nuevo, hay una cantidad de variables posibles. Estamos hablando de la infinitud del universo y de las posibilidades de formas de vida completamente nuevas y organizaciones en módulos de carbono que no nos podemos ni imaginar, hermano. ¿Cómo que ropa? ¿Por qué? Lo que nos preguntamos es si tendrían ropa. ¿Cómo sería su ropa? ¿Por qué? ¿Por qué necesitarían algo? ¿Por qué las condiciones evolutivas de esa raza sería igual a la nuestra? En ningún aspecto. Ni siquiera manos, pies, ojos podrían llegar a percibir las cosas de una manera completamente diferente a nosotros y experimentar el universo de una manera completamente diferente. Serían muy distintas entre sí, pero todas y cada una de ellas, de una forma u otra, Nahual espacial. tendrían que consumir energía para sobrevivir y, sobre todo, para cumplir con sus ambiciones. El científico en aquella conferencia presentó al mundo lo que él mismo había bautizado como escala de Kardashev. Medir el grado de evolución tecnológica de una civilización en función de la cantidad de energía que es capaz de utilizar de su entorno para clasificarlas en 3 categorías. En primer lugar, una civilización de tipo 1, aquella hacia la que nosotros mismos estamos transicionando, es aquella que ha logrado dominar su mundo, controlar y usar a placer toda la energía disponible en su planeta de origen, un poder absoluto sobre sus recursos. Hay un canal llamado Bibliaridon que explora la vía evolutiva de un planeta ficticio hasta el desarrollo de la vida inteligente. Está muy bueno para que lo vea después, postmorbismo. Vale, lo voy a echar un ojo, Valsky. Gracias por la recomendación de nuevo. Sus ecosistemas y su clima. Con este dominio energético, si no han convertido su mundo en un planeta inhabitable, y Eso es Warhammer, o sea, este es el nivel que tiene Warhammer. 1 punto algo debería tener Warhammer, 1.6, 7, 8 por ahí, tirando. han perecido por culpa de sus ansias de crecimiento. Ya si fueran acuáticos, a lo máximo que nos podríamos imaginar es que harían figuritas o monumentos todos raros. O sea, yo creo que no podemos imaginar nada de una especie que sea acuática inteligente también. Bueno, delfines, ¿no? Yo qué sé. Muy raro. La podemos llamar Tanis, pero no sé. Los seres echarán 1.6 por el millón de mundos. Uf, yo qué sé. A lo mejor es que no aprovechan energía de estrellas en Warhammer, el Imperio. El Imperio específicamente. su mirada a los cielos. Pulpos, sí, pulpos también. Su planeta se les habrá quedado pequeño y el camino hacia una nueva clase de civilización. Es cierto, las aves también tienen muestras de inteligencia muy interesantes. Los cuervos, por ejemplo, utilizan herramientas para conseguir su comida. Se las ha visto utilizando ramas y cosas del estilo. Habrá empezado. Porque en segundo lugar en la escala, una civilización de tipo 2 será aquella capaz de dominar a su estrella madre, controlar a su sol, cosechar toda la energía del dios de luz que les dio la vida, a través de una megaestructura más allá de nuestros sueños. Odias o amas Warhammer, cualquier cosa de la que yo hable mucho, me gusta. En esa ambición por dar el siguiente... Venga, ¿el por qué usarían ropa? El alien farmeando ahora sin nada puesto en un lugar con menos 170 grados o en la fundición de 400 grados. Sí. paso evolutivo, El Superman es Henry Cavill. la civilización empezará a sacrificar a sus mundos hermanos, a destruir otros planetas y cuerpos de su sistema, especialmente asteroides, ricos en minerales y más sencillos de manipular gracias a su baja gravedad. Convertirían todo el imperio de su estrella en una colosal mina, con el exclusivo propósito de alzar la estructura más colosal del cosmos, un salto evolutivo equiparable al descubrimiento del De verdad se me hace raro que en el imperio no tengan esferas de Dyson para los soles, ¿eh? fuego. La construcción de un enjambre de colectores solares que formarían una especie de sarcófago alrededor del Sol. Unos 30 cuatrillones de paneles constituyendo lo que sería bautizado. ¿Por qué Superman usa ropa si es un alien? Porque su especie sí evoluciona igual que el humano. Los kryptonianos evolucionaron exactamente igual que los humanos. La diferencia es la radiación del sol en su piel. Como una esfera de Dyson. Con semejante creación, la civilización estaría... Sí, también es cierto que en el contexto de Warhammer no necesitan la idea de una esfera de Dyson porque pueden extraer energía de la disformidad y es una fuente muchísimo más rica de energética que la esfera de Dyson, aunque más peligrosa, pero es cierto que tiene sentido.
controlando toda la energía de una estrella, pudiendo Y he incluso sentido que se enfoque más en la deformidad que en su estrella. alzarla alrededor de un agujero negro. Una proeza tecnológica. Mantener un monstruo de las tinieblas dentro de un sarcófago para conseguir una energía virtualmente infinita. Pero se entiende que manufacturarían cosas que necesitan y que luego se volverían parte de su cultura, artesanía, arte y etcétera. Quizás ni tenga ojos y solo puedan tocar la pieza que crearon. Sí, pero ¿por qué tiene que ser nada de eso igual a la humana? En ningún sentido. Incluso los materiales que utilizarían para artesanía, ¿por qué? En Ben 10 hay civilizaciones de tipo 2 o tipo 3. Sí, en Ben 10 hay civilizaciones de tipo 2. ¿De tipo 3? Sí, supongo que hay de tipo 3. Los Niljan debería ser una de tipo 3, no sé. De una forma u otra se habrán convertido en una civilización de tipo 2 y con el poder de los dioses en la palma de su mano, habrán derribado todas las fronteras del espacio y del tiempo. Porque en tercer y último lugar, una civilización de tipo 3 será aquella que habrá dominado toda una galaxia, que habrá cosechado la energía de todas y cada una. Alien X crear el universo. Ya, pero Alien X no es una civilización de tipo 3 porque ellos pueden manipular todo el universo y crearlo de la nada. No exactamente que tecnológicamente aprovechen la energía del universo, ¿sabes? Es algo biológico en ellos. No sé si encajan. Supongo que sí, pero no sé. Es un poco trampa. Hay un mundo Forge en Warhammer que es una esfera de Dyson destruida de la edad oscura de tecnología, de la cual apenas se usa una fracción de una fracción de una fracción de su poder. Ah, vale. Entonces la edad oscura sí que tenían. Sí tienen como 5, pero son de la edad oscura, que el Mechanicus no tiene ni monda cómo hacer o casi ni mantener, pero tienen. Vale, mala mía entonces. Pero igual, a día de hoy no tienen. De las Se entiende que ellos crearían su arte, gustos, deseos y cultura tan completamente ajeno al humano que para nosotros ni entenderíamos porque para ellos sería cultural. Sí, sí, doy por hecho que sí, doy por hecho que sí. Pero, de nuevo, estas palabras son como muy humanas también. con la dominancia galáctica habrían alcanzado el último nivel de la escala. El concepto, porque por ejemplo, el arte, ¿cómo lo podríamos definir? Un tipo de expresión de alguna idea o transmisión de alguna emoción de una manera abstracta, por así decirlo, en una representación de algo, ya sea libros, sea dibujos, sea música, sea lo que sea, podemos definirlo de esa manera. ¿Por qué otra especie debería representarlo en algo material, por ejemplo? A lo mejor su concepto de arte, de plasmar alguna idea, concepto, sentimiento, pueden hacerlo y enviarlo directamente a su cerebro o por medio de comunicación de algún tipo, o por medio de campos electromagnéticos, ¿sabes? ¿Ves por dónde voy tirando las cosas? ¿Por qué debería haber su cultura estar plasmada en material? Porque esa especie no puede ser 100% no, utilitaria, no es la palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra para la gente que optimiza todo hasta el máximo posible? Eh, Se me fue, no la tengo. Pero eso, como que tenga el objetivo de optimizar cada proceso a lo más eficiente posible, y por eso no desperdicie materiales, o materia de ningún tipo en algo como arte o cultura o cosas del estilo, porque ya asumes que tienen un tipo de artesanía o que van a crear algo para plasmarlo en un material o en alguna forma física para transmitir algo. ¿Por qué asumes eso? Es que, de nuevo, hay tantas posibilidades que es que... Un punto a partir
Lo que me está describiendo es una inteligencia artificial. No necesariamente. ¿Te acuerdas de la secuencia de Excel que vimos la raza esta que eran como medusas que hablaban mediante ondas electromagnéticas? Que su idioma era simplemente ondas electromagnéticas. Esa idea es aplicable. Porque una especie no utilizaría toda la materia de su planeta simplemente para fines tecnológicos y de optimización máxima de recursos en lugar de desperdiciarlo en cultura, arte o entretenimiento si podría entretenerse de otra manera que haya desarrollado de manera biológica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Del cual las motivaciones trascenderían nuestro pobre conocimiento humano. Una virtuosidad y un poder insondables para nosotros. Nosotros no somos eficientes si hacemos arte. Exacto, a eso me refiero. Exactamente a eso me refiero. Desperdiciar un material tan rico en el universo y tan, o sea, rico en el sentido de que es escaso, tan escaso en el universo como es la madera, en crear papel para tu pintar, es un desperdicio de materia, pero enorme si lo consideramos en lo escaso que es ese material. ¿Por qué cualquier otra especie haría eso? Inserta el meme de Batman y Rafael, una Eldar, y esta espada de aquí tiene las almas de todos mis seres queridos caídos en combate. Un comerciante independiente, no me la container. De Batman y Rafael, ¿cuál es el meme de Batman y Rafael? No le sé la referencia, no entendí la referencia, lo siento que Jaco. Pero eso. Cúspide de la evolución biológica. Hasta ese momento, con las ondas de radio, siempre habíamos buscado ecos de una civilización que, como la nuestra, estaba en camino de convertirse en una de tipo 1. Con su teorización quiso mostrar que los esfuerzos tenían que centrarse en captar las señales de una tecnología propia de una civilización. Y eso quizás eso quizás sea una civilización que está en un entorno tan jodido que su enfoque sea la supervivencia y que con el tiempo esa mentalidad se vuelva normalizando. No, porque también asumes que el ocio y el descanso parten de la no necesidad de supervivencia. O sea, estás partiendo de eso, que la cultura del arte y el ocio en general, el entretenimiento en la especie humana, nace de la no necesidad de supervivencia, de que tenemos tiempo para esas cosas, pero no toda la raza tiene que evolucionar de esa manera. Por ejemplo, hormigas. Las colonias de hormigas son 100%, optimizan al 100% cada recurso biológico incluso que tengan. No por una falta de recursos ni por una necesidad masiva de supervivencia, sino porque es como han evolucionado. Han evolucionado para tener ese principio básico de que necesitan reunir recursos y siempre optimizar su trabajo y siempre ampliar su colonia y siempre obtener más recursos para alimentar a su reina y producir más obreros. Y así. Estás asumiendo eso. Tú también estás asumiendo que toda la civilización va a ser eso y que no había miembros de esa civilización que puedan permitirse ese tiempo para hacer ese tipo de cosas. No, porque yo te estoy diciendo que necesariamente sean así. Yo te estoy diciendo las pautas que pueden ser negativas. O sea, a ver, yo no te estoy diciendo cómo va a ser una civilización. Yo te estoy diciendo cómo no puedes determinar lo que va a ser una civilización. Yo no te estoy diciendo que la civilización va a ser exactamente así. Yo te estoy poniendo los contras de por qué pensar que una civilización va a tener algún tipo de registro de este tipo o de una forma de comunicación de este tipo para con nosotros lo humano es sesgado. Está sesgado por nuestra experiencia. Eso es lo que te estoy transmitiendo. Yo no estoy diciéndote que estoy asumiendo que la civilización va a ser eso porque sí. Yo no estoy asumiendo cómo va a ser una civilización alienígena. Yo te estoy diciendo porque estos puntos que ustedes me están diciendo, que me están proponiendo, no son necesariamente válidos para pensar cómo sería una interacción humano con esa civilización. Hablamos del enfoque de la comunicación, hablamos del enfoque del arte y la cultura. Yo te estoy diciendo por qué no necesariamente tendrían una cultura, no necesariamente tendrían arte, no necesariamente tendrían un método de comunicación igual, no necesariamente tendrían algo como ropa, no necesariamente tendrían algo que puedan plasmar en materia y que exprese sus pensamientos y sentimientos. Yo te estoy diciendo por qué no tiene por qué ser así. Te estoy dando las posibilidades, yo no te estoy diciendo cómo serán. De tipo 2 o de tipo 3. La escala... Sí, no, digo que al menos sus factores iniciales sean tan distintos que se entiende que el entorno tomaría el factor omnipresente en su desarrollo social, cultural, historia y demás. Pero que, de nuevo, ¿por qué tienen que tener un desarrollo cultural? La cultura es algo humano. Es algo humano la cultura, hermano. O sea, no tienen por qué. Sí, hay especies que tienen muestras de cultura. Hay especies que, por ejemplo, los elefantes celebran. Los elefantes tienen cementerios, que eso ya es como, podríamos extrapolar en cierto sentido que es una muestra de cultura, ¿no? Pero es una idea muy humana que todo tipo de especie tenga que celebrar este tipo de eventos o que tenga que representar sus ideas, sus sentimientos o lo que sea de alguna manera
como puede ser la cultura, porque es una representación de algo, no es óptimo. Por cultura es que se avanza tecnológicamente muchas veces, incluso la guerra, muchas veces, no siempre, y no necesariamente. No tiene por qué una cosa implicar la otra. De nuevo, es una visión muy sesgada. De nuevo, es que está en puntos de visiones demasiado sesgados, yo creo. O sea, entendamos esto. Lo que quiero transmitir es la idea de que tú no puedes afirmar que una especie alienígena va a tener cultura, o va a tener arte, o va a tener algún método de comunicación efectivo con el humano, o de lenguaje, o una expresión de lo que sea que nosotros podamos entender, o que podamos comprender, o que podamos tener pautas, porque dentro de las posibilidades infinitas del universo, la vida puede desembocar en tantas formas diferentes que simplemente no puedes acotarle uno de esos márgenes humanos que tenemos nosotros. No puedes, porque puede que no sea así. Entonces, justo por esto, todas estas ideas de la paradoja de Fermi, la teoría del bosque oscuro y cualquier concepción que tengamos de la vida alienígena, muy posiblemente están equivocadas y son más ejercicios mentales muy interesantes de tener y debates interesantes de tener también, como estos que estamos teniendo ahora, pero no márgenes científicos que puedas aplicar a un marco teórico como algo objetivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende? Yo creo que estoy siendo descriptivo con lo que quiero dejar claro, ¿no? No te estoy diciendo cómo va a ser esa especie. Te estoy diciendo las razones por las que posiblemente todo esto esté mal. ¿Se entiende o no se entiende? Este chat es muy antropocentrista y por ende muy xenofóbico en el contexto de Warhammer. O sea, está basado. Repítelo. No. Haber estudiado, gente. No sé. Es que la wea. ¿Tardiste? No estoy ardido. Yo explico así. Es curioso. Yo explico como si estuviera ardido. Voy a cerrar la ventana para mí. Mucha gente cree que me enojo cuando yo explico cosas, pero es que yo explico así. Explica como mi papá. O sea, sí, yo explico así. Mucha gente se enoja cuando... O sea, mucha gente cree que yo me enojo cuando explico algo, pero es que yo suelo explicar así, suelo hablar así. Para mí no necesariamente las especies alienígenas tienen que tener cultura, pues cada raza habrá evolucionado de diferente manera. Nosotros somos así por nuestra historia, más o menos. No conocemos las que serán, lo que serán ellos. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso no es que no tenga, eso es que sería diferente, porque entonces no serían civilización. La forma en la que se comunican es cultura, en la que hacen sus cosas es cultura y etcétera. No puedes acotar, por ejemplo, tú no puedes acotar valores biológicos a la cultura. No puedes decir que, por ejemplo, la manera en la que las hormigas se comunican, las reinas con las obreras y le envían a recolectar comida, y como ellas vuelven al nido a comunicar sitios donde puede haber comida para ir a buscar, es cultura. Eso no es cultura de hormiga, eso es un mecanismo biológico. No puedes acotar cualquier funcionalidad de ellos a la cultura. Creo que los conceptos humanos a nuestra vista no serían lo mismo para otra civilización. Por el tema de comunicación y evolución, reducirlo a una visión humana es muy complicado y con margen de error. Sí, eso es lo que yo estoy intentando decir. Sí podemos tomar de ejemplo el desarrollo evolutivo de nuestro mundo, pero esto podría ni siquiera cumplirse. Quizás el inicio de la vida se forme con otras materias además del carbono. ¿Que sí podemos qué? ¿Sí podemos qué? No entiendo. Si fueran seres sapientes, sí serían cultura. No. No funciona así, eso no es cultura. Eso es un mecanismo biológico. Es como tú decir que respirar es cultura. No. Respirar no es cultura. Tú puedes hacer cultura alrededor de respirar, sí, pero respirar no es cultura. Respirar es un mecanismo biológico de nosotros. Y ser seres sapientes no hace que ese mecanismo biológico sea cultura. No va de ahí. La de Kardashev, de algún modo, quería guiarnos en ese camino entre la oscuridad. Me hace gracia porque dicen boro, metano, carbono y el otro, cilantro. Me ha hecho mucha gracia el cilantro. Por la cara. Cuando las noticias de la conferencia soviética se expandieron por el mundo y los científicos que formaban parte del SETI descubrieron los fundamentos de la escala de Kardashev, las esperanzas para hallar rastros de vida inteligente crecieron más que nunca. Tanto es así que la propia NASA financió algunos de los primeros proyectos, marcando el inicio de más de 6 décadas de búsqueda. Pero eso, todo lo que venimos hablando desde rato del tema de la cultura y todo eso, era para llegar al punto de que, por más que quieras tener márgenes para más o menos comunicarte con una especie alienígena, realmente lo más probable es que siempre estés equivocado. Por todo lo que hemos hablado, porque todas las donaciones que ustedes dieron, todos los argumentos que dieron, incluso los contraargumentos que yo di,
lo más probable es que estén equivocados todos. Mal, todos. Todos mal. Todos. Mal. Horrible, mal. Desde los años 60 con el SETI y más recientemente con el Breakthrough Porque, de nuevo, el mayor problema que tenemos con el tema de imaginar una vida alienígena extraterrestre inteligente es que la única referencia de vida inteligente que tenemos somos nosotros mismos. No tenemos otro marco de referencia. Y como tal, no podemos generalizar de nuestro ejemplo para lo que es todo el universo y todas las posibles formas de vida. No hay otro marco de referencia. Entonces, nuestro marco de referencia siempre está sesgado. Siempre. Da igual el argumento que postules. Siempre está sesgado. Siempre. Venga, ¿sabía que algunas especies alienígenas están predispuestas a ser madres solteras a nivel genético curioso? Me pregunto cómo afectaría eso a los... Ok, no. Dale. Dan te ha regalado 20 miembros por ahí. Muchísimas gracias, Dan. Te van a estar cayendo. Así que de puta madre. Cultura, conjunto de modos de vida, costumbres, conocimiento y grado de desarrollo científico, industrial, artístico de un grupo social o etcétera. Vale, ¿qué quieres decir con eso? ¿Quieres apropiar el funcionamiento biológico de una especie a la cultura? Ok, eso es una palabra humana que tú le estás dando que para ellos no van a tener el mismo significado. Y que no tiene ningún tipo de significado para ellos porque no funcionan así. De nuevo, hermano, no creo que vamos a llegar a ningún punto. No creo que vamos a llegar a ningún punto aquí. Creo que no estamos logrando ningún punto, de verdad. Cero avance. No vamos a llegar a ningún lado porque por más que tú lo quieras definir con los márgenes humanos, no tiene por qué funcionar para una especie. Tú no puedes afirmar que toda especie alienígena va a tener cultura por ser inteligente. Entonces la luz no existe porque si son ciegos no saben qué es. No, porque la cultura no es un principio básico del universo, ni es materia, ni es algo objetivamente comprobable en el universo. Tú no puedes comprobar la cultura a través de las matemáticas, por ejemplo. La cultura es una definición de las características de una civilización. Vale, dale. Dale, o sea, dale, ya, dale. Listen. Las hormigas tienen culturas, entonces, no sé, ya, dale. Un proyecto iniciado en enero de 2016 que con una financiación de $100 millones representa la... ¿En qué momento le damos cultura a las hormigas, entonces? Si según tú es en base a la conciencia o a la sapiencia. ¿En qué momento le damos cultura a las hormigas? Si son conscientes de lo que hacen, ya es cultura. No entiendo, no estoy entendiendo tu punto, de verdad que no lo entiendo. La más completa búsqueda de vida inteligente. Hemos escaneado... Estamos limitados a toda la vida de los que conocemos, ya sean plantas, hongos, insectos, animales, etc. Ese es nuestro marco imaginativo. Sí, para lo que es la vida en general, sí, pero para vida inteligente somos nosotros. Y para concepciones como cultura de vida inteligente somos nosotros también. De nuevo, si fueran sapientes, sí. Yo no veo eso. O sea, entonces tu argumento, si las hormigas fueran sapientes, ¿eso sería su cultura? No lo veo, honestamente. Millones de sistemas estelares en la Vía Láctea y cientos de galaxias. No lo termino de ver. Los experimentos más obvios han sido la búsqueda de señales de radio emitidas por sistemas de comunicación extraterrestres. Pero siguiendo con los fundamentos de la escala de Kardashev, ha habido intentos de dar con huellas que podrían considerarse más extrañas. Esfuerzos Y aún así, insisto, no tiene por qué. de captar señales ópticas. O sea, ¿quieres atribuir que cualquier característica de un ser sapiente, en el momento que es sapiente, se convierte en su cultura? Pues vale, pero eso no tiene ningún significado. Y de nuevo, para el debate que estábamos teniendo, que era intentar determinar algo de ellos a través de su cultura para poder comunicarnos o transmitir las cosas, no va a funcionar igual que con los humanos, porque no va a ser igual que la cultura humana. Simplemente estás acotando una definición del libro a parámetros biológicos de otra especie, pero no tiene por qué funcionar igual que con nosotros, entonces sigue sin tener sentido. No estoy entendiendo tu punto de verdad. Así son seres individuales, quizás, pero si son colectivos o algo completamente ajeno, se nos va de la mano. Individuales, incluso individuales, yo veo problemas en eso. Es que de verdad, sigo viendo muchos problemas en todo esto. Me acabo de dar con un random por Viego de LOL porque defendía la forma de amar de Viego es la correcta y el estándar, y me ardí tanto que mandé ese video para decir que Viego es mierda. O sea, sí, Viego es mierda y es re tóxico, pero bueno. Nada que ver. Pero dale, reprobación, güey, y Artanis. Y Kenyaku, pues la de antes, pero eso, no sé. Breves pulsos láseres que no puedan ser generados por la naturaleza, pero sí por mecanismos artificiales de una civilización avanzada. Del mismo modo, se ha aspirado a...
Basado en esa definición, supongo que lo que dijo es referirse a ese conjunto, o sea, de cosas como que viven y demás, sobre cómo hacen, cómo sería su cultura. Vale, sí, ok. Todo referente a la especie es su cultura. Cuando es sapiente, ya todo lo referente a la especie ya es su cultura, bajo esa definición. Perfecto. No nos sirve de nada para nuestra definición de cultura, para nuestro entendimiento de lo que es la cultura y comprender una especie a través de su cultura. No sirve de nada. Eso simplemente son márgenes biológicos, que perfectamente pueden serlo y ya está. No, sigo sin entender el punto. Sigo sin entender cómo esto acude a nuestro tema central. Captar los ecos de una posible esfera de Dyson en un sistema de nuestra galaxia. Si una civilización de tipo 2 hubiera construido esta megaestructura alrededor de su Sol, desde la Tierra observaríamos no solo unas fluctuaciones lumínicas extrañas en dicha estrella, sino también una poderosa emisión de luz infrarroja. El cuerpo se calentaría tanto que parte de la energía se perdería en calor. Si dábamos con una estrella con fluctuaciones de luz inexplicables por ningún fenómeno natural, Me estoy ardiendo, ya que esta gente no entiende que tal vez otra especie tenga otra forma y ni siquiera tengan forma física, ni siquiera matemática, concepto de la familia y otros. Ya, o sea, perfectamente pueden ser unas redes de impulsos electromagnéticos ahí en el espacio que conformen de alguna manera un gas que puede interactuar como lo hace un cerebro. O sea, no tiene por qué no ser así. que a la vez emite grandes cantidades de radiación infrarroja, podríamos deducir la existencia de una esfera de Dyson y, por tanto, confirmar que hay alguien más poblando los... A ver, el progreso debe ser una especie social. Toda especie que sabemos que consigue progreso o fabricar algo en el planeta son seres sociales, no solo humanos, monos, lobos o cetáceos. Sí, depende como... Sí, supongo que puedes ampliar la definición de social a cualquier interacción de una misma especie para conseguir un punto. Entonces, sí, vale, perfecto. Ahí tenemos un punto. Muy posiblemente sean sociales. Muy posiblemente. No descarto la posibilidad de seres individualistas que tengan una conciencia más amplia y puedan desarrollar avances tecnológicos por su parte, porque de nuevo, infinitud del universo, infinitud de posibilidades, pero sí, vale, te lo compro. A partir de ahí, ¿qué hacemos? océanos del universo. Así Sinceramente, esa estrategia solo funciona en nuestro planeta. Sí, y solo funciona con especies como la nuestra. Es a lo que voy con todo esto. Toda esta idea solo funciona en nuestro planeta con especies como las nuestras y asumiendo una visión muy antropocentrista del universo. Es a lo que voy. mismo en civilizaciones todavía más avanzadas que están en camino de alcanzar el nivel 3 en la escala, habría algo más con lo que cazarlas. Cualquier civilización que estuviera conquistando las estrellas de la galaxia necesitaría viajar a velocidades muy cercanas a las de la luz, y una hipotética nave capaz de ello al frenar en medio del espacio dejaría una inmensa estela de gas ionizado, un rastro incandescente que pintaría el firmamento como una pincelada de luz en un oscuro lienzo. Finalmente, como última frontera, Pero de vuelta, estamos muy limitados a lo que conocemos en la Tierra y poder imaginarlo cómo habría evolucionado, pero nada más. Como hongo, insecto, planta y demás. El resto ya es 100% especulativo, sí. E incluso eso es especulativo, porque ¿cómo puedes imaginar un hongo inteligente, por ejemplo? ¿Qué mecanismo le puedes asociar a un hongo para que sea, a un hongo para que sea inteligente? Más complejidad que... No, ni qué le das. ¿Cómo puedes asociar eso? en la escala de Kardashev, una civilización de tipo 3 que ha conquistado la totalidad de su isla de luz podría, en teoría, hacer que toda una galaxia se apagara. Con poder sobre todas las estrellas podrían haberlas consumido una a una. Arrebatar hasta la última luz de una galaxia para colonizar otra. Como parásitos, que Algún tipo de red electroquímica similar a un cerebro. ¿Cómo lo harían? Excretando alguna sustancia biológica eléctrica que pueda transmitir ciertos impulsos y cuando el hongo se desarrolle lo suficiente desarrollaría alguna forma de pensamiento por ahí. succionan la vida de los dioses de luz. Sin embargo, a pesar de todo esto, de todos los rastros que hemos seguido, de todos los esfuerzos realizados durante más de 6 décadas, Colonias pero a mayor escala. Sí, pero digo, ¿cómo harían para ser pensantes? Para un hongo ser sapiente, no simplemente guiarse de su naturaleza biológica, sino para ser sapiente, para tener un pensamiento, una red neuronal. Bueno, esa es otra. Porque toda forma de pensamiento tiene que ser una red neuronal que funciona a través de estímulos electromagnéticos. O sea, de nuevo, estamos en una visión muy antropocentrista. O sea, entonces,
Es que estamos en un callejón sin salida en esta discusión. Es una discusión con un callejón sin salida. No podemos llegar a ningún punto. La sapienza no necesariamente debe ser igual a la humana, exacto. O sea, existieron homínidos y cada uno fue diferente a nivel de cómo funcionaba su sapiencia. Sí, por eso ahí ya podemos hablar de niveles de conciencia más que de sapiencia como tal. Oye, es cierto, quizás sí podríamos tomar un poco a los seres vivos exóticos del planeta, pero ya sería mucho estirar la imaginación. Sí, es que es difícil imaginarse algo así. Observando y escuchando los cielos, no hemos encontrado nada. Solo una triste colección de falsas alarmas. Nadie nos está llamando. Nadie está dando señales de su presencia. Todo cuanto tenemos es una inquietante calma a la que los astrónomos han bautizado como el Gran Silencio. Esta aparente contradicción entre las supuestamente Una hora solo hablando de cultura. altas probabilidades de que existan otras civilizaciones extraterrestres y la ausencia de evidencia de las mismas. Sí, está como remarcando ya cosas que vimos en el otro video. Por eso tampoco me estoy centrando mucho en este video, porque nos habla de nuevo de la ecuación de Drake, nos habla de nuevo de los tipos de civilización, del nacimiento de toda esta idea con la paradoja de Fermi. No hemos llegado al bosque oscuro todavía. Es lo que fue bautizado como la paradoja de Fermi. Una incongruencia. Ya, todo esto ya lo vimos, por eso no me estoy parando tanto con el tema del video, ya lo siento. Me interesa más debatir lo que tiene alrededor todo el concepto de la paradoja de Fermi que de lo que está planteando, porque ya de lo que está planteando ya hablamos. Entre el optimismo de los números y el pesimismo de la observación. Postulada en honor a Enrico Fermi la pregunta que se hizo aquella mañana de verano de 1950, la paradoja resalta que, escudándose en la estadística, en las estimaciones que señalan que tendrían que existir muchas civilizaciones inteligentes en el universo observable, es extraño que no hayamos encontrado aún evidencia de vida extraterrestre. La Vía Láctea es una isla de luz formada por lo que podrían llegar a ser más de 400.000 millones de estrellas, la práctica totalidad de las cuales con mundos a su alrededor. Y nuestra galaxia es solo una más de las 2 trillones que podrían navegar el océano del universo observable. Por el que sí podrían haber seres parecidos a nosotros y otros tan ajenos a los que conocemos en la galaxia, aunque todo dependerá de su tono de planeta y ni así. Sí, de nuevo, lo que decía Rodman antes de la evolución convergente. Sí que es muy posible que si existe otra vida sea más parecida a nosotros que otra cosa. Es muy posible. De nuevo, todo este ejercicio mental que yo he estado haciendo hasta ahora de la discusión esta es abstrayendo un poco a la idea de las posibilidades del universo y de lo que podría llegar a acontecer con una vida alienígena, pero no tiene por qué ser así. Y de hecho, apuntaría y apostaría a que no sería así, a que una forma de vida alienígena sería más parecida a nosotros que otra cosa, pero con claras diferencias. Dada esta inimaginable cantidad de estrellas, tendría que existir un número también inconcebible de planetas habitables donde la semilla de la vida podría haber encontrado un lugar para germinar. Y si sumamos a esto la edad del cosmos, con las galaxias siendo casi tan viejas como el propio tiempo y habiendo tenido miles de millones de Por lo menos formas de vida en base a carbono, sí. años para florecer, parece impensable que la vida inteligente no haya surgido en otro lugar. Es en estas premisas que descansa la paradoja de Fermi, un término que desde su concepción en 1975 en un artículo escrito por el astrofísico estadounidense Michael Hart, no ha hecho más que incrementar su fama. Los constantes fracasos, la imposibilidad... De lo que estamos seguros es que tendrían apéndices para sujetar cosas. La forma que tomaría eso ya ni idea. ¿Seguro? ¿Seguro que una especie necesita apéndices para evolucionar correctamente en el universo? Considerando que ya en nuestro cuerpo se generan impulsos electromagnéticos, ya volviéndonos locos, ¿por qué no podría una especie generar los impulsos lo bastante potentes como para levitar, por ejemplo? Por ejemplo, podría haber un planeta que cumpliera las mismas propiedades que el nuestro, pero que lo hayan dominado los hongos, plantas, mojo y etcétera. Sí, muy probable, muy probable. habilidad de dar con señales de vida... Telequinesis, sí, o sea, nada impide, ¿por qué? ¿Por qué? Electromagnetismo, ya está. De ahí fuera, a De hecho, la base de los átomos es el electromagnetismo, o sea, se repelen, esa es la base de todos los átomos. ¿Por qué hay una especie que no podría tener una configuración atómica tal que pueda aprovechar ese poder? A pesar de cada vez poder escuchar y observar mejor, han hecho del concepto uno de los más reconocidos en el mundo de la ciencia. Con este reconocimiento creciente, astrónomos de todo el mundo llevan décadas intentando dar una solución a ese problema.
resolver la paradoja de Fermi y entender por qué estamos rodeados de un inquietante silencio que se extiende por las tinieblas del espacio y del tiempo. Una posibilidad es que simplemente seamos demasiado primitivos para llamar la atención de nadie. Que una De nuevo, la que yo más me decanto es esa. Somos muy mierdas para que alguien se interese por nosotros. civilización suficientemente avanzada en la escala de Kardashev nos vea como simples insectos. Sí. Seres infraevolucionados con los que no vale la pena comunicarse y mucho menos cruzar los desiertos del universo para llegar hasta nosotros. Otra de las hipótesis que pretenden resolver la paradoja es que cualquier civilización en sus ansias de crecer y de prosperar se convierte en su propio verdugo. Que existe una especie de frontera que impide que una civilización se desarrolle lo suficiente como para contactar con otras o viajar entre las estrellas antes de exterminarse a sí mismas. Una visión que establece que todas y cada una de las posibles formas de vida que han surgido no han contactado con nosotros ni nos han visitado porque antes de llegar a ese punto evolutivo, se han autoaniquilado por sus ansias de poder, víctimas de su propia tecnología. Esto es lo que se conoce. De verdad que es probable que los humanos seamos la peor raza de nuestra galaxia, ¿eh? O sea, es bastante probable porque, honestamente, con lo belicoseros que somos, que cada avance tecnológico, lo primero que descubramos de ese avance sea una nueva forma de matarnos, tiene que decirnos algo de nosotros mismos, la verdad. Como la teoría del gran filtro. Una hipótesis que postula que algo tiene que reducir la posibilidad de que la vida escale en la escala de Kardashev. En el contexto de la paradoja de Fermi, el gran filtro nos dice que la inteligencia es la maldición de la vida, aquello que nos condena a la extinción. Sin embargo, lejos de este pesimismo, hay quienes defienden que simplemente no hemos escuchado ni observado suficiente. Sí. Que con nuestras limitadas Este es también lo que yo creo, de por qué no hemos encontrado como señales de vida alienígena. Simplemente estamos muy limitados para saber. capacidades de alcance, aseverar que la Tierra es el único reducto para la inteligencia sería como llenar una... No que haya animal que genere un pulso eléctrico. Imagínate intentar comunicarse con una raza de hongos o moho que se comunique con pulsos eléctricos. What the fuck. Sí, creo que sí. Hay animales como que generan pulsos eléctricos. ¿Juraría que hay hongos? ¿Hay hongos que lo hacen? No lo sé ahora. una diminuta botella de agua del mar, ver que está vacía y sentenciar que en los océanos no hay nada vivo. Tenemos que ver más lejos y, sobre todo, Esto es una muy buena analogía, de hecho, esto. no hay nada vivo. Reducto para la inteligencia sería como llenar una diminuta botella de agua del mar, ver que está vacía y sentenciar que en los océanos no hay nada vivo. Básicamente por eso yo soy muy... A día de hoy, pues, de nuevo, hay que entenderla en el contexto histórico, pero a día de hoy la paradoja de Fermi se me hace muy escueta, porque es básicamente eso. Agarras una botella, la llenas de agua del mar, ves que no hay un pez y ya asumes que no existen los peces. O ya te quedas como que, ¿por qué no encontré peces en esta botella? Es imposible si hay tanta vida en el mar, ¿sabes? Tenemos que ver Hay hongos que brillan, bioluminiscentes, sí. más lejos y, sobre todo, durante más tiempo. Del mismo modo, es posible que ni siquiera estemos buscando lo que de verdad tenemos que buscar. Hasta ahora, si bien ha habido esfuerzos minoritarios en captar los ecos de tecnologías como una esfera de Dyson o una estela de luz causada por los viajes interestelares, todo lo que Otras teorías también, pero suposiciones es que nosotros seamos de las primeras civilizaciones o de las últimas que quedan, pero son suposiciones al final. Sí, por eso la paradoja como tal se sigue manteniendo, porque todo esto es suposición, no podemos comprobar ninguna. tiene que ver con las Pero comunicaciones, lo comenté al principio, la idea de que seamos o la primera especie inteligente de nuestra galaxia o del universo, o la última. se ha centrado en las ondas Es de posible. radio. Pero una vez más estamos dando por hecho que una civilización tan avanzada, tan evolucionada social y tecnológicamente, seguiría anclada a algo tan arcaico. Podrían comunicarse de formas muy distintas, dejándonos a ciegas, persiguiendo sombras. Unos seres suficientemente avanzados podrían estar usando unas partículas fantasma para sus transmisiones. Los neutrinos, las partículas más misteriosas del modelo estándar, podrían ser la base de sus comunicaciones. Partículas neutras sin carga eléctrica y un tamaño incluso inferior al del electrón, que interactúan con... Los neutrinos, si no me equivoco, al lado de los quarks DOM, son las piezas de materia más pequeñas que existen en el universo. Es una cosa loquísima. Imagínate que al otro lado de la galaxia hay un grupo de moho u hongo que estarían discutiendo lo mismo que acá, un engailongo. Basado. Ojalá.
Ojalá venga y los hongos estaría gojoto. la materia de ¿A qué sabría? A mí me gustan mucho los hongos, tío. forma tremendamente elusiva. Bueno, los champiñones me encantan. Cada segundo, cada superficie de nuestro cuerpo Él pensará lo mismo. Como son hongos que le gusta consumir materia biológica y apropiarla a su propia extensión de ser, pensará lo mismo. ¿A qué sabré yo? ¿Cómo se sentirá apropiar mi materia biológica a su ser? No sé. Pero la bioluminiscencia, no es nada eléctrico. Son reacciones bioquímicas que emiten fotones de colores. Las medusas y anguilas sí tienen cosas para generar pulsos eléctricos, sí. Vale, sí. equivalente a un pulgar Apoyo. es atravesada por 60.000 millones de neutrinos procedentes del Sol y de otros parajes del universo sin que sintamos absolutamente nada. Unas entidades que se desplazan por el espacio como fantasmas. Sin embargo, en 2012, un equipo de científicos de la Universidad de Cornell demostró que la comunicación basada en neutrinos era físicamente posible, tal y como demostraron enviando un mensaje muy simple codificado en ellos una distancia de 1000 kilómetros e incluso lo más prometedor, a través de 240 metros de roca maciza. Una civilización suficientemente avanzada podría estar usando neutrinos para enviar mensajes complejos a la velocidad de la luz y superando cualquier obstáculo gracias a su capacidad de atravesar la materia. Pero con una tecnología suficiente podrían hacer algo incluso más grande. Utilizar el propio espacio-tiempo como sistema de comunicación. Convertir las ondas gravitacionales en mensajes que transmitir por el Es esto, lo que dije antes. Pensar que las ondas electromagnéticas de radio son la vía más acertada para comunicarse con alienígenas es ser muy positivo. Es ser muy positivo porque, de nuevo, el marco de posibilidades del universo es tan infinito como el universo mismo. universo. Si fueran capaces de manipular cuerpos celestes de gran poder gravitatorio, No, los hongos son descomponedores. Pensaría que tan rico sería creer que sobre ti, luego de que el engail reptiliano si te haya comido y mandado con Diosito. podrían crear perturbaciones en el tejido espaciotemporal, crear ondas gravitacionales que se desplazan por los océanos del cosmos en todas las direcciones y a la velocidad de la luz. Un poder absoluto sobre la fábrica del espacio y del tiempo. Una manipulación de los propios cimientos de la realidad. Una locura, pero de nuevo, plausible para una especie como esta. De todos modos, y tal vez como la más inquietante respuesta a la paradoja de Fermi, existe la posibilidad de que en efecto estemos solos, Es un hijo de la gran puta este man, ¿eh? que el universo solo haya hallado en nosotros Es un hijo de la gran puta. O sea, llevamos 30 minutos de un video de 40 y ahora es que vamos a empezar a hablar del bosque oscuro. Ahora es que vamos a empezar a hablar del bosque oscuro. Es un hijo de puta, ¿eh? O sea, el video es videazo, pero qué cabrón. Cómo recicla contenido durísimamente de la manera más natural posible, el hijo de la gran puta. esa forma de entenderse a sí mismo. Revisando la historia de la Tierra podemos ver que tomó casi 4.000 millones de años que las células primigenias evolucionaran hasta el amanecer de la civilización humana. Un El bosque oscuro, el bosque Engai. tercio de la edad del universo empleado para que emergiera la inteligencia como la conocemos. Una eternidad en la que la cadena de la vida no se ha fracturado en ningún punto. Miles de millones de años de una afortunada estabilidad lejos del caos y la violencia del cosmos para que llegáramos nosotros. Una colección de átomos tan antiguos como el propio tiempo, con la capacidad de pensar. Es muy loco cuando te paras a pensar que todos nosotros, todos, sin excepción, somos tan antiguos como el tiempo y como el universo mismo. No hay ninguna parte de ti que no sea tan antigua como el universo, en alguna forma. Porque la materia no se destruye, solo se transforma. Simplemente que nuestra conciencia no está establecida. Pero cada parte de tu ser que ha sido y que será parte de tu ser está en el universo desde el inicio. Es muy loco pensar en eso. Tal vez no hay ¿Polvo de estrellas? No, desde incluso antes del polvo de estrella. Te estoy hablando desde el Big Bang. Ni siquiera el polvo de estrellas. Te estoy hablando desde el Big Bang. Desde que nació la materia en el universo. Desde que nació el tiempo y se expandió el espacio. Desde ese punto ya existía todo lo que eres. No solamente polvo de estrellas. Desde antes de que los átomos de hidrógeno se condensaran en las estrellas, realizando la fusión nuclear que nos permite tener
por combustión los elementos que componen nuestro cuerpo a día de hoy, el carbono que nos compone. Desde antes, todo eso, en el Big Bang, ya existía, ya tenía que haber existido. Hay tantos mundos donde la vida haya encontrado ese equilibrio tan prolongado en el tiempo. Casi tan vieja, la materia se pudo formar medio billón de años después del Big Bang, pero la energía incluso seguía. Incluso la energía, o sea, la parte que quieras tomar. Ya estaba, todo ya estaba. Quizás sí seamos el único refugio de consciencia en un eterno océano de inconsciencia. Energía somos y energía seremos hasta que todo se apague. Incluso ahí seremos. Además, investigaciones recientes señalan que estadísticamente la vida inteligente fue más probable hace 4.000 millones de años y más cerca del núcleo de la Vía Láctea. Podría ser que estemos en el momento y en el lugar equivocados. Entonces podía alcoholizarme desde que nací, porque no supe esto antes. Joder, la gran puta. Le dije eso al juez e igual me arrestó por lo de ser menor. No, por lo de la... No, mano. No, creí que era de beber, pero no. Es más turbio, no. Bueno, cálmate. Demasiado lejos en el espacio y en el tiempo, de la que quizás fue la edad de oro de la inteligencia en nuestra galaxia. Tal vez hace mucho tiempo la Vía Láctea fue hogar de cientos o miles de civilizaciones, todas ya extintas, en el momento en el que nosotros alzamos. Es como esa teoría de que si pones un objeto en una caja y la sueltas en el espacio, el objeto pasará por todos los estados de la materia hasta volver a su estado original. Bueno, eso no es tanto una teoría, sino una explicación al hecho de que en el universo, si el tiempo es infinito y la materia y energía no se crean ni se destruye, solo se transforma, eventualmente la materia va a acomodarse en todas las posibles variantes que pueda acomodarse y eventualmente va a tomar todas las formas que pueda tomar. Por tanto, todo lo que puede pasar va a pasar eventualmente. Es un poco esa idea. Alzamos la mirada al cielo, rodeados de lo que hoy no es más que un cementerio cósmico. Pero también existe la O sea, que hay un universo en el que yo soy blanco. posibilidad de Y es este, eventualmente. O ya lo fui, tal vez fui blanco antes, no lo sé. que sigan vivas y hayan decidido permanecer invisibles. Patrullando los rincones más profundos de la Vía Láctea en busca de evidencias de mundos más allá del sistema solar, el Observatorio Espacial Kepler se ha convertido en el más célebre cazador de exoplanetas en la... Nah, eso es imposible, tampoco te pases. Estamos aquí hablando de las posibilidades de vidas alienígenas de formas que el cerebro humano no puede imaginar, pero que yo sea blanco es imposible. historia. A lo largo de su misión iniciada en 2009, ha observado más de 530.000 estrellas y descubierto un total de 2.778 planetas. Con la principal meta de hallar mundos similares a la Tierra, los hallazgos de Kepler avivaron todas las esperanzas. Sus resultados, escalados al tamaño de la galaxia, mostraron que la Vía Láctea podría contener 20.000 millones de planetas parecidos al nuestro. Mundos rocosos en la zona de habitabilidad de su Sol, con la temperatura adecuada para albergar agua líquida, el ingrediente fundamental para que la vida germine. Este descubrimiento fortaleció todavía más la paradoja de Fermi. Nuestra galaxia es hogar de un número inconcebible de mundos como el nuestro, donde la evolución... Lo más certero es que si hay agua, posible vida, sí. También es una visión muy antropocentrista la necesidad de agua para vida, pero sí es cierto que si hay agua, es mucho más posible que haya vida. podría llevar al surgimiento de civilizaciones inteligentes. Pero aún así, no vemos nada, no escuchamos nada, un eterno silencio. Los abrumadores hallazgos del telescopio Kepler abrieron la puerta a una solución a la paradoja que hasta ese momento considerábamos algo propio de la ciencia ficción. Una teoría concebida en 2008 por el escritor chino Liu Cixin, que empieza a calar en la comunidad astronómica y que fue bautizada como la hipótesis del bosque oscuro. Por cierto, en el Mass Effect, esto de los Reaper del video que vimos el otro día, aparte de la trama de esto, los Reaper lo que hacen es cosechar toda la raza inteligente, como 50k años, por eso hay pocas al mismo tiempo. Me lo había comentado, de hecho, ¿no? Me lo dijiste en ese video, creo. El escritor en su O sea, que la teoría del bosque oscuro sí que está vigente. novela El bosque oscuro se sumerge en la naturaleza de la ecuación de Drake, en los parámetros sociológicos de las civilizaciones para presentar tres axiomas clave, tres postulados que juntos dan una respuesta a la paradoja de Fermi. En primer lugar, suponemos que el universo observable está habitado por un inmenso número de civilizaciones inteligentes, que aunque la fracción de planetas donde la vida, los seres pluricelulares y eventualmente la inteligencia germinan sea ínfima, dado el tamaño del cosmos,
Son muchísimas las civilizaciones que conviven en dicha sociedad cósmica. En segundo lugar, suponemos que la necesidad primaria de cualquier civilización es la supervivencia, la protección de su integridad, la búsqueda de la seguridad de sus miembros, del mismo modo que las comunidades humanas se han mantenido unidas para Estos son los 3 axiomas de los que hablamos al inicio del directo, cuando estaba explicando lo del bosque oscuro. garantizar su vida. Y en tercer lugar, suponemos que las civilizaciones se expanden continuamente con el tiempo, pero que la materia total del universo permanece constante. Sí. Recursos Cada vez finitos. amplían más sus dominios en un océano en el que tarde o temprano se encontrarán con otras, que compartirán sus mismos deseos y necesidades. Con las 3 premisas unidas, la única conclusión lógica es que cualquier forma de vida inteligente se enfrentará a todas las demás en una lucha por la supervivencia. Claro, esta es la conclusión lógica para un humano. Para un humano la conclusión lógica es que con recursos finitos la única vía es la competencia para exterminar a otras razas y aprovechando de sus recursos. Porque es como la historia humana se ha desarrollado. Y como mucha de la vida en el planeta realmente se ha desarrollado, pero sí. Es la idea que tenemos en base a cómo vemos la vida de la Tierra. Escala galáctica. La Tierra es un poco mierda, honestamente. Es un poco triste pensar que no haya otra posibilidad a esto, pero sí, la Tierra es un poco mierda. Y en esa Guerra Fría, toda civilización Ni siquiera sabemos si ellos usan los mismos recursos. Bueno, pero recursos en general. Imagínate recursos como energía, concepto. reconocerá el contacto como algo demasiado peligroso. Pero sí, también. De esta forma, la teoría del bosque oscuro afirma que las civilizaciones La humanidad no puede ser tan mala. Somos la única civilización que inventó Silson y Hades 2 ya. Pero también tenemos a los fans de Silson y a los fans de Hades 2 debatiendo de cuál sería el GOTY. Entonces, permanecen calladas, uno tirándole mierda al otro como desgraciados. sin revelar su existencia, por miedo a ser descubiertas por otras más avanzadas y poderosas. Una hipótesis que resolvía la paradoja de Fermi, diciendo que las civilizaciones verdaderamente inteligentes saben que deben esconderse, Sí, porque cada una es un cazador al acecho, en una noche sin luna. esto es. Esto es el bosque oscuro ya. Y lo hacen porque según todas las civilizaciones, tarde o temprano se alzan, crean inteligencias artificiales y estas se extinguen entre sí. Así que ellos lo evitan asimilándolas antes de que lo hagan los Reapers. Sí, tiene sentido. Podría haber una raza de hongos que hasta nos cuidan poniendo nuestro sistema solar como una reserva de los pequeños que somos para ellos. Puede ser, no sé, puede ser, tal vez. Yo qué sé. O sea, por poder puede ser. Fuera del contexto literario y como hipótesis astronómica, la teoría nos hace imaginar el universo como un bosque en el que todas las civilizaciones son cazadores que se desplazan entre las tinieblas. Sí. En nuestro hogar, todas las formas de vida buscan sobrevivir, alimentarse, reproducirse y obtener los recursos necesarios para ello. Y en esa lucha por la supervivencia, su mayor y único obstáculo son otros organismos que comparten ese mismo objetivo. Fue precisamente esa competitividad entre las especies la que impulsó una selección natural que en algún punto de esa historia ancestral derivó en la aparición de la consciencia de los seres humanos.